que lo he titulado El Gran Yo Soy. Sobre este tema vamos a estar hablando con el enfoque acerca del nacimiento de Cristo. Pero tenemos que, gracias hija, pero tenemos que poder ver y entender bien cuál es ese propósito, cuál es ese objetivo de lo que Dios se ha manifestado, porque la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es Dios. Asimismo, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos muestra cómo Dios se iba a manifestar. Si solamente tuviéramos el Antiguo Testamento y viéramos cada atributo o característica de Cristo, se cumple en él. Los judíos piensan y creen a través del estudio, a través del conocimiento, que Jesucristo no es Dios, y a eso se le llama para ellos idolatría, porque se idolatra a un hombre. Y cuando vemos que la Biblia en el Antiguo Testamento lo refiere todo esto sobre Jesucristo, si no tuviésemos el Nuevo Testamento, todas las características serían reflejadas en Cristo Jesús. Y por eso la Biblia nos muestra los nombres o las formas de cómo se describe Dios, como sus atributos. Porque aunque Dios se muestra como el gran yo soy, el gran yo soy no sería como un nombre, porque para los judíos no mencionan el nombre de Dios directamente. A Dios, en vez de decirle Dios, le dicen el Adonai. Y algunas referencias de cómo ellos mencionan los nombres de Dios. Ahora no son nombres de Dios, sino atributos de Él, como Jehová Rafa o Jehová Nisi, y muestran algunas referencias de estos nombres. Los nombres o atributos en donde se viene manifestando lo que Dios hace en cada creyente. Así es que vamos a estar viendo esta serie de predicaciones en este mes de diciembre, el gran yo soy, y cómo se manifiesta este nombre sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que allí en su lugar quiero pedirle que incline un momento su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor dirección. Amado Dios, queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Padre, en tu bendita misericordia, oramos, Señor, para que tú muestres tu palabra, hables a nuestro corazón, hables a tu iglesia. Permite, Señor, que tu iglesia pueda escuchar, aceptar y entender tu palabra, y que asimismo, Señor, este mensaje sea de edificación, de bendición a cada oyente, que seas tú trayendo un convencimiento a nuestras vidas para que a través de este conocimiento podamos tener las bases y que sea disipada toda duda, que tu iglesia sea cimentada bajo el poder de esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 3, y quiero que veamos algunas cosas que Dios muestra en su palabra como su nombre. El libro de Éxodo capítulo 6, verso 3, Dios está mostrando cómo Él se manifestó y en qué nombre se manifestó. Dios, el término Dios no es un nombre. Ahora, Dios podríamos ver que como si Dios tuviese muchos nombres, pero Dios no tiene un nombre en sí, sino son todos los atributos que lo distinguen como ese ser supremo. Pero en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 3,
al estar hablando también con Moisés, le dice en el verso 3, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora, para nosotros, el nombre de Jehová es un nombre, es una forma de cómo se puede componer este nombre por lo que es el latín y el griego, porque en el Antiguo Testamento solamente se usaban las puras consonantes, no habían vocales. Y esto nos ayuda para que nosotros vayamos identificando la forma de cómo Dios se manifiesta. Entonces, desde el Antiguo Testamento Dios muestra su nombre, pero Él tiene que mostrarlo para que nosotros podamos comprender la verdadera naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús se manifiesta como Dios. Él lo dice, Él lo habla. Por eso a Cristo Jesús se le crucifica, porque los judíos vieron que Él decía o se hacía igual a Dios, y para ellos hacerse igual a Dios es una blasfemia, y por eso llevaron a Cristo Jesús a la cruz. Pero lo que Jesús decía es que eso es una verdad. En el Antiguo Testamento hay un texto bíblico que describe que Dios no es hombre. Ahora, pero Dios se manifestó en un hombre. No, al manifestarse en un hombre, no quiere decir de que Dios sea un hombre. Dios se manifestó ahí y se mostró ahí, pero Dios seguía siendo Dios. Ahora, en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 14, Dios le dice a Moisés, porque Moisés le está preguntando su nombre, y Dios le dice a Moisés en Éxodo 3, verso 14, le muestra que él se llama así. Mire, por ejemplo, aquí dice que respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés le está preguntando el nombre. Ahora, en este texto no hace referencia como Jehová. El término es yo soy. ¿Qué significa para nosotros los latinos? ¿Qué significa la palabra yo soy? No sé si alguien dice o alguien pregunta, ¿quién es Alejandro? Yo soy. Es una forma que se describe a la persona, porque dice, pues yo soy. Entonces el pueblo de Israel preguntaba, ¿y quién es ese Dios? Y dice, tú le tienes que decir que ese es mi nombre, el yo soy. Ahora es algo muy loco esto, porque cuando a Moisés le preguntan el nombre de Dios, Moisés andaba diciendo el nombre de Dios. Pero ¿cómo andaba diciendo el nombre de Dios? Él les estaba diciendo en su lengua de ellos, pues el yo soy. Ahora, Dios muestra ese nombre como el yo soy, porque para esa frase se podía entender que tenía una identidad, que Él era. Ahora, cuando se manifiesta con Abraham, lo que habíamos leído en Éxodo 6:3, y cuando se manifestó a Abraham, se manifestó, dice él, como el Dios omnipotente. Y cuando Dios se manifiesta como el Dios omnipotente, es la forma de poder entender que este ser no tiene límites. O sea, la palabra o la frase omnipotente es que es un ser ilimitado. No hay un límite. Dios es infinito. Dios no tiene fronteras. Dios no tiene religiones. O sea, Dios abarca todo. O sea, Dios no dice, y yo no puedo ir ahí. Yo no puedo estar acá. No. La forma de describir la omnipotencia de Dios es que su resplandor, su esplendor, su gloria abarca todo. O sea, mientras existe Dios, podemos ver a Dios en todas partes. Esa es la esencia
del poder de Dios. Entonces, cuando Dios se manifiesta con Moisés, porque Moisés le pregunta el nombre, solo da una descripción al decir yo soy, da una descripción de lo que Él es. Pues yo soy, o sea, no hay otro, yo soy. ¿Alguien aquí más se llama Alejandro? Levante la mano, ¿cuántos Alejandros hay? Es Alejandro. Ahora, cuando preguntamos aquí, fíjense esto, cuando preguntamos aquí, ¿quién es Alejandro? Es él. Ahora tenemos dos Alejandros, pero si preguntáramos, ¿quién es Emanuel? ¿Vieron? Ahora, ¿hay más Emanueles aquí? Levanten la mano todos los Emanueles. Solamente tenemos un Emanuel. Bienvenido, Emanuel, ¿cierto? Ahora el término, ustedes saben que el término de Emanuel significa Dios con nosotros. Gracias Dios por venirnos a visitar. ¿No? ¿Sí o no? Dios con nosotros. Ahora, el término del nombre del hermano es como preguntarle, ¿quién es Emanuel? Pues yo soy. ¿Quién es Dios? Pues yo soy. O sea, Dios dice, pues yo soy. O sea, es el único. Es como el nombre ahorita de Emanuel. Emanuel, ¿vienes de dónde? De Chile. Pero eres haitiano, ok. Entonces, aquí tenemos un hermano que él, o sea, es el único haitiano aquí pues. Sí, lo podemos entender esto. Entonces, cuando describimos a Dios, o sea, Dios dice, pues yo soy. O sea, no hay otro, pues. No hay otro. No hay más. Ahora, para poder describir de esta forma la omnipotencia de Dios, a Dios se le conoce como también omnisciente. ¿Y qué es omnisciente? Pues es un ser que tiene todo el conocimiento del universo. Porque cuando Él es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él diseñó todo lo que es el sistema solar, las galaxias, Él las hizo. Dios no pidió un consejo, Dios no tiene una mesa de consejeros, Él no dice, oye, ¿cómo voy a hacer esto? Es más, cuando hace al ser humano, Él no anduvo preguntando cómo lo va a hacer. La Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, si podemos comprender la gran parte de lo que es Dios y su majestuosa, nuestra mente es limitada, nuestra mente es finita. El nombre de Dios o Dios es infinito. No vamos a poder alcanzar a entender muchas cosas de Dios. Lo que podemos comprender o ver simple y sencillamente es aceptarlo por fe. Solo es eso, por fe, la importancia de creer. Pero cuando nosotros vemos esta forma descriptiva de que tenemos un Dios omnipotente, que no tiene un límite, que Él no dice, no puedo con esto. Oye Dios, ¿podrías ayudarme con esto? No, me es difícil. Dios no tiene límites. Entonces, si Dios también es omnisciente y tiene toda la ciencia y todo el conocimiento, también Dios es omnipresente, porque Dios está en todas partes. La Biblia nos enseña y dice el salmista, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú allí también estás. Entonces vemos que aún la gloriosa manifestación de Dios, y al ver sus nombres, no quiere decir que Dios tenga muchos nombres, simple y sencillamente son los atributos de lo que a Él se le forma o se le caracteriza para poder entender la grandeza de Dios. Ahora, en el libro de Hebreos nos enseña una forma de describir a Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Jesucristo prácticamente cumple lo que es el pasado, el presente y el futuro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo existía ayer, hoy
y futuramente poder conocer esta forma de que estoy dando esta introducción para estas semanas de la predicación, de que no solamente o simplemente es una celebración de un nacimiento o de una Navidad, es mucho más allá de lo que la gente alcance a comprender de celebrar una Navidad. No, va mucho más allá por el gran poderío de quien llegó a esta tierra. Porque no es un nombre cualquiera, Jesucristo. No es un ser cualquiera. Es el ser creador del universo. Es ese ser maravilloso que nos hizo, nos formó y que estuvo aquí en la tierra, y que no es cualquier persona, no es un presidente. La gente puede escuchar que va a venir el presidente y va y quiere verlo, pero este ser es el ser creador del universo. Por eso quiero que usted pueda comprender la forma de cómo se describe este ser maravilloso. Y Dios se manifestó como el Dios omnipotente. A Moisés le dijo que él era el gran yo soy, y por eso los judíos, por respeto, no dicen su nombre, pero ellos le dicen el Adonai. De alguna forma se le conoce a Dios como el Elohim, y podemos ver los nombres o atributos de Dios. Cristo Jesús también podemos verlo como un nombre, pero la palabra Cristo no es un nombre. La palabra Cristo en griego es ungido. Por eso la palabra Cristo viene del griego, y la palabra Mesías viene del hebreo, que da la misma referencia para describir a un ungido. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra ungido? Escogido, elegido. Entonces, cuando Dios elige a un ser, ¿dónde nacerá? Escribe a un ser limpio, perfecto, santo. Ahí es donde Él vino, ahí es donde Él posó su poder. Pero ese profeta llamado Balac, el que dice esa frase, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese hombre dijo esa frase. Ahora, realmente Dios no es un hombre, no lo es, pero se manifestó en una forma humana. Eso no lo hace a Dios humano, porque sería ponerle un limitante, y Dios no es humano. Él es y sigue siendo el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, todo lo sabe, como lo muestra en los evangelios. Por eso en el Salmo 102, 25 nos enseña una frase que incluso yo menciono mucho acerca de la soberanía de Dios, porque cuando pensamos en Dios, mire, por ejemplo, usted y yo, antes de nacer, Dios ya existía. Dios era Dios. Nosotros vamos a morir, usted y yo moriremos, y Dios sigue siendo Dios. Y el mismo salmista nos enseña esa frase en el Salmo 102, verso 25. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como vestiduras se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Dios, el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, es eterno. Entonces Dios, estamos hablando de ese Dios maravilloso, del gran yo soy. Ahora quiero que podamos ir comprendiendo esto, porque ese gran Dios todopoderoso, en el libro de Isaías, es el profeta que describe la forma de cómo Dios llega a esta tierra, o cómo va a venir a esta tierra. Por eso les digo que si solo tuviéramos el Antiguo Testamento, tendríamos que ver las características que se refiere el profeta Isaías
a este siervo sufriente. Y en el libro de Isaías nos enseña, en el capítulo 35, verso 4, este profeta nos enseña pues algo muy maravilloso. Mire por favor lo que dice Isaías 35, 4. ¿Lo tiene? ¿Me regala un amén? Eso es. Ahí muy amablemente dele una palmada al hermano que está al lado y dígale: hermano, no te duermas. Despiértelo, despiértelo. Sí, despiértelo. Amablemente despiértelo. Y dígale: no te duermas. Y si te duermes, no ronques. Dígale: no despiertes a los demás. Amén, hermanos. Eso es. Ahora, veamos por favor lo que tenemos ahí. Isaías 35, verso 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro ¿qué? Viene con retribución, con pago. Léalo fuerte. ¿Qué dice? Dios mismo vendrá y os salvará. Este ser que se manifestó a Abraham como el omnipotente y se manifestó de una forma tan poderosa, y cuando le habló a Moisés le dijo: pues yo soy el único, yo soy el que soy, no hay otro más como yo. Está describiendo que verdaderamente no hay otro Dios, no lo hay. Ahora, Jesús no es otro Dios, Jesucristo no es otro Dios. Dios es Dios en Jesucristo, es el mismo. Entonces, cuando hablamos de esto, incluso con un grupo religioso de allá afuera, ellos dicen: bueno, si Jesús es Dios, ¿cómo fue que Él en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y si Jesús es Dios, entonces ¿a quién dejó allá arriba? Entonces esta gente limita el poder de Dios. No se puede limitar el poder de Dios. No se puede. Dios es Dios y así lo hizo y así es. No se puede poner un limitante al Señor y que el Señor o Dios Todopoderoso nos pida permiso y nos diga: dame permiso, yo me gustaría entrar en un cuerpo humano. No puedes entrar ahí porque si no, no eres Dios. Dios es Dios. Dios es omnipresente. Él es omnisciente. O sea, Él no nos va a pedir permiso si quiere entrar en una persona o no. Él lo va a hacer. Entonces, limitar a Dios es poder decir: no, Dios, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo voy a poder hacer? Soy Dios. ¿Entiende eso? Así a veces a un ser humano le dicen: tú no puedes hacer esto, y el ser humano lo hace aunque le sale mal, ¿verdad? Y se anima a hacerlo. Ahora, quiero que vea lo maravilloso, porque dice la Biblia que Dios mismo vendría y nos salvaría, ¿cierto? Sí dice así. Ahora, si solamente tuviéramos este libro y conociéramos la historia de Jesús, este libro menciona claramente que da las características de Cristo Jesús solamente. A los judíos, ellos dicen que este libro describe las referencias que el siervo sufriente es Israel, pero la realidad es que no, porque Israel no tiene las cualidades que se presentan en este siervo sufriente, no las tiene. Israel siempre ha sido un pueblo rebelde y contradictor. La Biblia le describe como Jacobo y le dice: tú gusano, así le dice el Señor. Entonces, no hay una descripción clara de que sea Israel el siervo sufriente. Es Jesús, es Jesucristo. Ahora, que ellos no quieran aceptarlo como Dios lo mostró. Ahora, en este texto el profeta está diciendo que Dios mismo vendría a salvar a su pueblo. Entonces, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos tenemos un hombre llamado Juan Bautista. Este hombre llamado Juan Bautista, dice la Biblia que él vino a preparar el camino del Señor. Quiero que vea por favor Lucas capítulo 1 versículo 76,
Y en ese libro de Lucas, capítulo 1, verso 76, está hablando de un niño que se llama Juan Bautista. Este niño le llevaba 6 meses de nacido a Jesucristo. Y curiosamente ellos eran primos, como familia. Y la Biblia nos enseña que cuando María, la madre de Jesús, fue a ver a su prima Elizabeth, dice que en el vientre de Elizabeth brincó la criatura, brincó Juan Bautista al ver no a María, sino a Jesús que llegaba en el vientre de María. Esto es algo maravilloso, es algo hermoso, porque vemos esas formas de cómo Dios se manifiesta. Lucas 1:76 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Sabe usted que del griego la palabra Señor se describe como el Adonai? Está hablando porque los judíos no podían decir el nombre de Dios directamente, y entonces ellos dijeron es el Adonai. Al describir al Adonai están hablando de un Señor, no cualquier Señor, no, sino el Dios Todopoderoso. Por eso dice que sería preparado el camino del Señor. Vea por favor Marcos 1:3 y describe la misma forma de cómo Juan Bautista le da la entrada y la presentación al Rey del universo, al Creador de los cielos, al Creador de todas las cosas. Y en Marcos 1:3 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, Juan Bautista prepara esa entrada. Él, cuando nace, él habló de Jesucristo, predicó de Jesucristo, habló de él. Él mismo señala que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista es el que estuvo señalando a Jesucristo como el Salvador. Recuerde esto, recuerde esto. La palabra Jesús, nosotros la vemos como un nombre, pero el verdadero es un significado, es Jesús, es Salvador. Cuando usted escucha el nombre de Jesús, lo asimilamos con un nombre nada más, pero el término Jesús, la palabra Jesús es Salvador. Él es nuestro Salvador. Ahora, ¿Jesús vino a esta tierra o Dios vino a esta tierra? Es Dios el que vino a esta tierra. Puede que estamos pensando, Jesús vino a esta tierra. Por eso hay muchos que no conocen a Dios y a Jesús le dicen: es mi amigo Chuchito. Y no, nada que ver con Chuchito, la realidad, no. O sea, Chucho es el de la esquina quizás, pero no es el Cristo que nosotros conocemos. Muy bien, entonces vemos que Juan Bautista prepara el camino del Señor, les manda a que se arrepientan de sus pecados, a que se bauticen y que puedan reconocer la salvación en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 3, verso 11, seguimos con muchos textos, amén. Muchos textos, muchos versículos. Mateo 3:11 dice: yo la verdad, está hablando Juan Bautista, ya está grande Juan Bautista, dice: os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan Bautista sabía que llegaría el Dios Todopoderoso. Juan Bautista sabía lo que decía el profeta Isaías. Juan Bautista sabía todo lo que iba a suceder. Por eso él refiere a Cristo como un ser poderoso. Y él dice: él es más poderoso que yo y viene tras mí. O sea, viene detrás de mí anunciando la palabra. Incluso cuando Juan Bautista enfrenta a Herodes y le dice que tenía la esposa de su hermano, y lo mandan callar y lo encierran en la cárcel, y esa mujer que le pide la cabeza de Juan Bautista, ahora Juan Bautista está en la cárcel,
Y él está en la cárcel, está siendo prisionero, pero él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o se esperaba otro. Mire por favor Lucas, porque quiero que veamos versículo, quiero que veamos Biblia para que usted pueda darse cuenta de la gran importancia de quién vino a esta tierra. No vino cualquier ser, o sea, Dios no envió a un ángel, él, su poder, su presencia vino. Entonces dice en San Lucas, el Evangelio de Lucas 7:19, dice, y los envió a Jesús, ¿quién? Juan Bautista, para preguntarle. Fíjese, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa de Juan Bautista? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué pregunta es esa? Lamentablemente Juan Bautista nunca tuvo esa oportunidad de sentarse con Jesús y preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? O sea, nunca tuvo esa maravillosa oportunidad de sentarse con Cristo. Solo tuvo la experiencia de bautizar a Cristo, pero nunca experimentó ese cara a cara con Cristo. Nunca pudo sentarse así con Él y si eres tú o no eres tú. Por eso Él en la cárcel le manda a preguntar con sus discípulos. Ahora cheque esto, en el verso 20 dice que cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué le está diciendo entonces Jesús a Juan? ¿Qué le está diciendo? Lo está mandando directamente al libro de Isaías capítulo 35, donde iniciamos, donde arrancamos. Isaías 35, verso 4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y vean, en el verso 5 está la respuesta donde dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, sencillo, Dios acababa de llegar en una forma humana a esta tierra. Jesús nunca le dijo, sí, yo soy. Nunca le dijo eso. Solo le dio la referencia y le dijo, lo que tú ves y oyes es lo que sucedió y lo que profetizó Isaías. Y entonces aquí es donde se entiende porque Juan Bautista es degollado, es muerto. Y aquí es donde Juan Bautista cumple su propósito, su objetivo y ya. Ahora podemos entender, amados hermanos, que ese ser maravilloso, ese omnipotente, ese omnipresente, amados, llegó a esta tierra hace 2023 años. No es cualquier ser, no fue ni un ángel, es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. O sea, no es cualquier ser, no es un extraterrestre, no. La gente si le dice, llegó un extraterrestre, y van corriendo todos a ver, oye, llegó Jesús. Sí. Y así la gente ahora, tristemente. Pero usted que sabe ahora que Jesús nace y todos celebran un nacimiento, quiero que pueda entender la más gloriosa de las manifestaciones de Dios, porque Dios
dice claramente en el libro de Génesis que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al ser humano, Él no preguntó y dijo, ¿cómo lo hacemos? ¿Le ponemos alas o lo dejamos sin alas? No. Él usa una frase en el Génesis capítulo 1 verso 26. Él dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios está diciendo esta frase, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él no está preguntando cómo vamos a hacer al hombre. Él está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es uno, no son tres dioses. Dios es uno, es único. Pero ese Dios maravilloso está diciendo, hagamos. No dice, voy a hacer. Dice, hagamos al hombre. Ahora no se lo está diciendo a los ángeles, porque si no tuviésemos la naturaleza de los ángeles. Hagamos es la forma de ser participativo a alguien más que está con él. Y no hay duda de que es el Espíritu Santo y Jesús con Dios mismo, y está Él diciendo, hagamos entonces al hombre a nuestra imagen. Entonces usted y yo tenemos la imagen de Dios y tenemos su semejanza. Entonces cuando usted se enoja con su hermano, cuando usted no quiere una parte de su cuerpo y no le gusta una parte de su cuerpo, está diciéndole a Dios que se equivocó Dios. Y Dios no se equivoca. Usted puede decir, ¿por qué me hiciste tan alto? ¿Por qué me hiciste tan bajito? ¿Por qué me hiciste tan ancho, tan angosto o tan ovalado? ¿Por qué? ¿Verdad? Y uno puede quejarse con Dios, pero mire, Dios, tenemos la imagen del Dios invisible y tenemos su semejanza. Usted puede quejarse de, ay, es que no me gusta cómo soy. Mire, la semejanza es la forma y la esencia del carácter que Dios tiene. Amamos, también odiamos, también abrazamos, también nos enojamos. Dios tiene toda esa semejanza. Dios tiene esa característica. Nosotros tenemos esa semejanza de Dios. ¿Entiende eso? Dios por eso dice que nos crea a su imagen, y esa imagen es que si usted voltea a ver a su hermano, pues esa es la imagen de Dios. Sí, voltea a ver a su hermano, voltea a ver a su hermano, voltéelo a ver, voltéelo a ver. Y si le puede dar un elogio y le puede decir, wow, qué hermoso eres, Dios. ¿Sí o no? Y Dios nos hizo de esta forma. Tenemos la semejanza. El hermano Emanuel trae la semejanza de Dios. Usted trae la semejanza de Dios. Todos tenemos esa semejanza de Dios. Emanuel trae la imagen de Dios. Usted trae la imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos seres creados por Dios. Ahora entonces, ¿cómo es Dios? Bueno, la Biblia nos enseña claramente que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero la Biblia dice que Dios es manifestado en la forma de Jesucristo, porque la imagen es poder verlo, ¿no? La imagen es poder verlo. Y en el libro de Colosenses 1:15 nos enseña, dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es ese Él? Es Jesús. Si usted quiere voltear a ver a Dios, voltee a ver a Jesús. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En San Juan 1:18, la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y es algo maravilloso. Entonces, cuando equivocadamente los hermanos judíos dicen esto: Dios no es hombre, Jesús no puede ser Dios. Claro, Dios no es hombre, pero no te va a pedir permiso para venir a vivir en un hombre,
Porque entonces sí limitamos a Dios. No podemos limitar a Dios. Dios vive donde quiera y hace lo que quiera. Y mientras Dios existe, porque Dios es vida, y mientras Dios existe, hay vida. Por eso hay vida donde está Dios. Así es que quiero que comprendamos esta parte de la forma y semejanza a quién es Dios. Y ese Dios omnipotente, ese Dios poderoso ha venido a esta tierra. Y si usted va a recordar a Cristo Jesús en un nacimiento, recuerde que no vino cualquier ser. No vino cualquier ser. O sea, Dios no es una imagen de yeso. Dios no es una imagen de un árbol. No. Dios, el Todopoderoso, no nació. No nació, Él ya existía. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solo llegó en esa fecha, pero Él ya existía. Tuvo que llegar y nacer. Imagínense que de repente, yo creo que nos cae de peso también a los demás. Imagínense que llega así, en su forma natural. Todos se caen, todos nos morimos. ¡Ah! Se acabó. Dios lo hace tan lindo, tan hermoso, que tiene que escoger a una doncella, a una virgen, para poder llegar así conforme a la naturaleza humana. A Dios no le costaba nada llegar así como así y ya. Pero yo creo que si Él llega de esa forma, ahí en ese mismo instante nos morimos, todos. Pero por su amor y su misericordia, mire, lo hizo con una delicadeza y llegó como un bebé, creció como todo un niño, fue un adolescente, fue un jovencito, llegó a la estatura de los 30 años, llegó a la madurez, empezó su ministerio y dijo quién verdaderamente era Él, el Dios Todopoderoso. Vamos a seguir con estos temas este mes de diciembre y queremos que sea de mucha bendición para su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a través de ella. Nos permite, Señor, conocer tu glorioso nombre, Señor. Nos permites ver tus manifestaciones. Gracias porque decidiste venir a esta tierra como forma humana, Señor. Gracias. Y a través de Cristo Jesús podemos acercarnos delante de tu presencia, a honrarte, a glorificarte, a exaltarte. Como dice tu palabra, por esa sangre, como ese cordero, podemos acercarnos a ti confiadamente. Pues te damos gracias, Señor, porque te has manifestado, nos has salvado, nos has redimido. Y hoy, Señor, queremos agradarte, Señor, a ti, que eres nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Amén.